Bueno, continuando con los dispositivos de medición de presiones, ya para finalizar, vamos a ver lo que corresponde a los manómetros diferenciales cerrados. Si recuerdan, los dispositivos que hemos visto hasta este momento, eh, básicamente correspondían en los barómetros que corresponden a los dispositivos para medir la presión atmosférica. Vimos los piezómetros y el manómetro diferencial abierto. Bien, en esta ocasión vamos a ver el análisis de los manómetros diferenciales cerrados. Bien, para este caso se tiene aquí en esta lámina ese dispositivo que permite registrar la diferencia de presiones, ya sea la diferencia de presiones PA menos PB o viceversa, PB menos PA, esto es importante, entre dos secciones de una misma tubería, puede ser una misma tubería o bien puede ser dos secciones de diferentes tuberías, ¿sí? De dos tuberías diferentes. Obviamente conduciendo líquidos o fluidos con diferente densidad. Bueno, aquí en este esquema se tiene el caso general de dos tubos colocados a diferentes alturas, el tubo A del lado superior izquierdo y el tubo B del lado inferior derecho, en el cual se está considerando que por la tubería A circula un líquido con peso volumétrico igual a gamma 1. El de la tubería B, el peso específico es igual a gamma 2 y se tiene instalado un manómetro en forma de U que está conectado a esas dos tuberías y que por tal motivo se le conoce como tubería o manómetro cerrado, ¿sí? No está abierto en uno de sus extremos a la presión atmosférica. Bien, por otra parte también se tiene una diferencia de elevaciones, delta Z, ¿sí? De el líquido manométrico que está incluido dentro del tubo en U. Normalmente ese líquido es más pesado que los que corresponden a los que circulan por las tuberías A y B. Bueno, entonces la idea es determinar la diferencia de presiones entre dos secciones de esa tubería o de esas tuberías, según sea el caso. Bien, entonces el análisis va a partir de el extremo del lado izquierdo. Vamos a iniciar con que la presión aquí al centro de la tubería es la presión PA, que está indicada aquí, ¿sí? ¿Por qué se indica que hay una cierta presión en esa tubería? Por la sencilla razón de que hay un líquido manométrico en el tubo en U que está registrando una diferencia de alturas delta Z. Con ese simple hecho, eso nos indica que hay presión tanto en la tubería A como en la tubería B, ¿sí? Al presentarse esa diferencia de elevaciones delta Z en el manómetro en U. Entonces, por esa razón parto de que la presión en A es PA. Sabemos que la presión depende del peso volumétrico y de la profundidad o de la altura Z, ¿sí? Si en A, así como en un plano horizontal, no hay cambio de elevación,
Entonces la presión en A es la misma que en el extremo que estoy ahí indicando con una flecha en color amarillo al inicio del tubo en U. Bien, sin embargo, la presión se va a incrementar conforme vaya yo analizando en un plano cada vez más y más profundo. Bueno, como la presión depende del peso volumétrico y de la profundidad Z, el análisis lo tengo que llevar a cabo ahora hasta que haya un cambio de líquido. Entonces, en este caso, voy a hacer el análisis hasta esa sección donde inicia el líquido manométrico de peso volumétrico igual a gamma M. Ahí hay un cambio de líquido. Entonces, tengo que hacer el análisis de el nivel correspondiente al centro de la tubería hasta el inicio del siguiente líquido. Entonces, como el análisis lo hago en una sección más profunda, la presión va a aumentar. Entonces, por esa razón está aquí indicado el signo positivo de más de incremento de presión. ¿Cuál es la presión que se está produciendo por esa columna de líquido? Pues es la gamma 1 del líquido que circula por la tubería 1 y la Z1, que es la profundidad de en la sección de análisis al inicio del líquido manométrico con peso volumétrico igual a gamma M. Bueno, entonces ya tengo el análisis hasta esa altura o hasta esa profundidad. ¿Cuál sería la otra sección de análisis? Pues me vuelvo a acordar de que la presión depende de el líquido, de la gamma y de la Z. Entonces tengo que hacer ahora el análisis hasta donde hay otro cambio de líquido. En este caso, hasta donde termina el líquido manométrico con peso volumétrico igual con gamma M en el extremo derecho del tubo en U. ¿Cuánto varía la presión debido a esa columna de líquido? Pues va a incrementarse, ¿sí?, al estar pasando a un plano más abajo y la presión que me origina esa columna es gamma M por delta Z, una presión hidrostática. Luego tengo que llegar a el extremo del lado derecho de la tubería B, ¿sí? Entonces tengo ahora que subir de elevación y por lo tanto la presión se va a reducir, ¿sí? Entonces por esa razón está aquí indicado el signo menos de reducción de la presión y la columna de líquido Z2, ¿sí?, se va a tener un decremento en la magnitud de la presión igual a gamma 2 Z2. La suma algebraica de de todos esos términos que están involucrando a la presión por equilibrio tiene que ser igual a la presión en el extremo B, ¿sí? Entonces, igual a la presión en B. Ya tengo la expresión que me indica el análisis de cómo varía la presión del extremo A al extremo B de las tuberías indicadas en la figura. Entonces, ahora el siguiente paso es despejar la diferencia de presiones PA menos PB, ¿sí? Y a la hora de hacer el despeje, pues llegamos a esta expresión. Para conocer la diferencia de presiones entre esas dos secciones, necesito conocer el peso volumétrico gamma 2, el peso volumétrico gamma 1 y el peso volumétrico gamma M, así como las variables Z1, Z2 y delta Z, ¿sí? Con esos valores puedo determinar la diferencia de presiones entre esas dos tuberías, ya sea en pascales o bien en kilos sobre metro cuadrado. Si requiero, en lugar de conocer la diferencia de presiones PA menos PB,
que requiera conocer al revés la diferencia de presiones PB menos PA, pues despejo de la ecuación anterior. Esta ecuación del análisis, despejo PB menos PA y llego finalmente a esta expresión. Está indicada aquí. Entonces, depende de lo que necesite saber, ¿sí? O de lo que necesite determinar, si sea la diferencia PA menos PB o bien PB menos PA. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Bueno. Entonces, paso a el siguiente subtema. Ya sabemos cómo determinar las presiones, tanto la presión atmosférica como la presión denominada manométrica o relativa. La presión manométrica o relativa es la que se mide a partir de los dispositivos que acabo de mencionar. En este caso, los piezómetros, el manómetro diferencial abierto y el manómetro diferencial cerrado que acabamos de ver. La presión atmosférica ya sabemos que se mide por medio de un barómetro. Bueno, aquí en este esquema tenemos representados los siguientes elementos. Voy a hacer una representación gráfica de las diferentes presiones que se pueden tener en algún sistema hidráulico que nos interese conocer. Principio. El inicio de esa gráfica va a coincidir con el denominado cero absoluto, es decir, presión igual con cero. De ahí vamos a poder representar la presión atmosférica a nivel del mar con un barómetro. Ahí está indicada la línea que corresponde a la presión atmosférica a nivel del mar. Ya sabemos que para el caso de medir esa presión atmosférica, ¿sí?, a nivel del mar, pues le corresponde una lectura de 760 milímetros de mercurio. Eso ya lo sabemos. También calculamos, ¿sí?, la presión. Ustedes me ayudaron a calcular la presión atmosférica multiplicando la gama del mercurio por la altura 760 milímetros de mercurio. Y eso daba 10.336 kilos sobre metro cuadrado, que transformado a kilos sobre centímetro cuadrado equivale a 1.033. Eso lo vimos ya en clases anteriores. Bueno, entonces sabemos que a nivel del mar la lectura es 760 milímetros de mercurio y que equivalen a 1.033 kilos sobre centímetro cuadrado de presión. Esa presión se le conoce como una atmósfera. Bien, por otro lado, esa presión de 10.336, presión igual a 10.336 kilos sobre metro cuadrado. Les voy a pedir de favor que cuiden sus micrófonos. Pedro Sánchez, tienes el micrófono abierto, ¿sí? Por favor, todos cuiden ese aspecto de tener apagados sus micrófonos, si no es que van a hacer alguna pregunta. Si la van a hacer o van a intervenir, pues adelante. Gracias. Bien, entonces vuelvo a compartir. Aquí la gráfica que estaba indicando. Cero absoluto, presión igual con cero, ¿sí? Y tenía yo representado
el nivel que corresponde a la presión atmosférica a nivel del mar, ¿sí? Con una lectura de 760 milímetros de mercurio equivalente a 1.033 kilos centímetro cuadrado, que corresponde a una atmósfera. Bien, la presión igual a 10.336 kilos sobre metro cuadrado, ¿sí? La puedo representar también con el producto gamma por Z, ¿sí? Sabemos que la presión hidrostática es el producto de el peso volumétrico por la Z. Si esa presión la quiero expresar en metros de columna de agua, ¿sí? Para establecer cuánto sería la altura que alcanzaría en un medidor, por ejemplo, un piezómetro, ¿sí? ¿Cuánta altura de agua se necesitaría para registrar esa presión? Pues sabemos que tendríamos por un simple despeje 10.336 entre la gama del agua, que sería 1000. Si hacemos esa operación, esto resulta 10.33 metros de columna de agua, ¿sí? Entonces, normalmente se acostumbra indicarlo de esa forma abreviada. La altura de agua que se estaría registrando en un medidor, como por ejemplo un barómetro, ¿sí? Si utilizáramos agua en lugar de mercurio, registraríamos una altura de agua de 10.33 metros de columna. Ese valor es el que está aquí indicado, 10.33 metros de agua. Bien, entonces ya vimos la equivalencia de esa presión en metros de columna de agua. Bien, lo mismo podemos hacer en metros de columna de cualquier otro líquido, dividiendo obviamente entre la gama de ese líquido. Bien, vimos también en una de las clases, calculamos cuál es la presión atmosférica en la Ciudad de México, ¿sí? Y dado que está situada a una altitud más grande que el nivel del mar, pues hay menos columna de aire y por lo tanto menos presión, ¿sí? Entonces, la presión local, presión atmosférica local, viene representada por este plano que estoy marcando en color amarillo. Bien, con los medidores que acabamos de ver, es decir, los manómetros diferenciales abiertos o cerrados, así como los piezómetros, con ellos podemos registrar presiones manométricas o bien presiones relativas, es lo mismo. Presión manométrica o presión relativa es lo mismo. Podemos medir presiones manométricas positivas que vendrían estando representadas por esta magnitud, ¿sí? Aquí tenemos una presión manométrica positiva. Una presión manométrica positiva es aquella que su magnitud es más grande que la presión atmosférica local, ¿sí? ¿Cuál sería un ejemplo así muy simple como para poder identificar una presión manométrica positiva? El caso más simple sería el de una llanta de automóvil que está precisamente presurizada, ¿sí? Está expuesta a una presión mayor que la presión atmosférica local. Por esa razón, cuando ustedes quizás han visto que miden la presión de una llanta, pues le ponen un medidor a la válvula e inmediatamente sube una
regleta, una pequeña regleta que mide la magnitud de la presión, ¿sí? Dado que la presión que está en el interior es mayor que la atmosférica, pues por eso el medidor pues tiene esa respuesta, ¿verdad? Poner aquí grande para que se pueda. Entonces, la presión a la cual está expuesta una llanta, ¿sí?, es mayor que la atmosférica, y por esa razón, cuando ustedes han visto o han experimentado que a la válvula le aprietan el pivote, pues empieza a salir aire, porque el aire que está dentro de esa llanta, la presión es más grande que la presión atmosférica local. Ese sería un ejemplo de una presión manométrica positiva, ¿sí? Y a la suma de los dos términos, que sería la presión atmosférica local más la presión manométrica, a la suma de esos dos términos se le denomina presión absoluta. Y aquí está indicada. La presión absoluta, como ustedes pueden ver en el esquema, es igual a la suma de la presión atmosférica más la presión manométrica. Y es lo que viene aquí expresado en esta sumatoria, ¿sí? Presión absoluta igual a la presión atmosférica local más presión manométrica. Bien, pero también hay presiones negativas, presiones manométricas negativas, o también denominadas succión negativa, ¿sí? Entonces, esa presión es menor que la presión atmosférica local, ¿sí? Y por lo tanto, viene indicada por abajo, ¿sí?, por abajo de la presión atmosférica local. A la suma de la presión atmosférica local menos la presión manométrica, también denominada presión de succión o presión negativa, o bien presión vacuométrica, ¿sí?, a la suma algebraica de esos dos términos también recibe el nombre de presión absoluta, ¿sí? Entonces, de esa forma vamos a poder establecer la medición y la representación gráfica de las presiones tanto absolutas como la presión manométrica positiva, así como la presión manométrica negativa. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno. No, profe. Ok, si no hay preguntas, esto es todo lo que necesitamos saber para entonces ya entrar de lleno a calcular magnitudes de empujes o fuerzas hidrostáticas que un líquido ejerce sobre una superficie. Entonces, ya vamos a terminar la teoría y el siguiente subtema es precisamente cómo calcular lo que se conoce como el empuje hidrostático, y vamos a comenzar en superficies planas. Luego veremos empuje hidrostático en superficies curvas, ¿sí? Bien, para ello, como está indicado aquí en esta lámina, se va a considerar en principio un líquido en reposo, ¿sí? Digamos un almacenamiento. Entonces, aquí está el nivel del líquido con peso volumétrico igual con gamma, ¿sí? Bien, luego se está indicando un plano inclinado. Aquí ese plano inclinado. Ahí está el plano inclinado, que forma un ángulo teta con respecto a la superficie del agua o del líquido, ¿sí? No necesariamente es agua. Por lo general vamos a estar manejando agua, pero no necesariamente
sería ese el caso. Bien, entonces, de manera general, un líquido con peso volumétrico igual con gamma, un plano inclinado que forma un ángulo θ respecto de la superficie del líquido. Bien, se identifican los siguientes sistemas de ejes coordenados para el análisis. Se está identificando aquí un eje Y, que coincide con el plano inclinado, un eje X, perpendicular al plano inclinado, y también tenemos una superficie plana para la cual queremos saber cuál es la magnitud del empuje hidrostático que se ejerce solamente en esta superficie plana y que estoy marcando en color verde. Se requiere saber cuál es la fuerza hidrostática F que ese líquido le está transmitiendo a esta superficie plana cuya representación la estoy presentando ahí en un plano, sobre el plano inclinado. Esa superficie plana puede tener cualquier forma, ¿sí? Vamos a ver que para el caso de ingeniería civil, pues esa forma generalmente va a ser rectangular. Sin embargo, ahorita para cuestiones de la explicación, aquí en este otro dibujo, estoy tratando de representar una superficie que si la pudiésemos ver desde arriba, veríamos esta superficie más o menos con esta forma. Esa superficie, si revisan, es simétrica respecto de este eje Y', Y'. ¿Sí? Esa es la única eh, particularidad que vamos a considerar aquí para esta superficie media rara, irregular, pero con una eh, simetría respecto al eje Y'. Bien, vamos a identificar diferentes puntos. El centro de gravedad de esa figura está aquí representado con la letra G. Ese es el centro de gravedad. Hay otro punto ubicado más abajo sobre el plano Y', que es el punto K. El punto K, si revisan, la proyección corresponde a el punto de aplicación de la fuerza hidrostática F. ¿Sí? Entonces, el punto K es el punto de aplicación del empuje hidrostático F, que vamos a ver cómo obtenerlo. Bien, entonces se identifican varios términos en este dibujo. Primero, sobre el plano inclinado, se identifica la variable YG. YG es la ordenada al centro de gravedad de la superficie plana. El área de la superficie plana es A. Bien, hay otro término sobre el plano inclinado que también representa una ordenada, pero esta va a ser la ordenada al centro de aplicación del empuje hidrostático, el punto K. ¿Sí? Entonces, a esa ordenada le vamos a denominar YK. El punto K, que es el punto de aplicación de la fuerza hidrostática F, se le conoce como centro de presiones. Bien, asimismo se identifica las profundidades Z, que sería la profundidad ZG al centro de gravedad
de la superficie plana, así como también la ZK, que es la profundidad al punto de aplicación del empuje hidrostático. Bien, entonces ya tenemos la descripción general de los términos que están indicados en la figura. Faltaría por representar la coordenada XK, que sería la distancia que hay al punto de aplicación del empuje hidrostático, pero en la dirección perpendicular a la ordenada Y, me refiero. Bien, entonces esas serían las variables que intervienen aquí en este esquema. Lo que vamos a hacer a continuación, o lo que voy a hacer, es presentarles la manera en la que el líquido está transmitiendo una fuerza hidrostática F a la superficie o pared plana, cuya magnitud de área es igual con A. Aquí está descrito en el párrafo que está indicado en la diapositiva, que la fuerza F es la fuerza resultante debido a la presión hidrostática. El punto de aplicación o centro de presiones es el punto denominado ZK, que es la profundidad al centro de presión. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo calcular una fuerza hidrostática F que un líquido le transmite a una superficie plana? Bueno, esto tiene que ver con el análisis de la presión en un líquido en reposo. ¿Sí? Sabemos que la presión pues es igual a gamma Z. ¿Sí? Entonces, primero se analiza un elemento diferencial de área y luego se hace una integración para poder determinar la fuerza hidrostática F. A la hora de hacer esa integración, a la hora de realizar la integral, se llega a esta expresión, ¿sí? Para determinar el empuje hidrostático F. En resumen, ¿cómo se calcula la fuerza hidrostática o empuje hidrostático? F, como ustedes pueden ver en la ecuación 2.5, es igual al producto de la gamma por la ZG por el área. Gamma es el peso específico del líquido. ¿Sí? No olvidar que F es la fuerza hidrostática o empuje hidrostático. Generalmente se maneja en toneladas, ¿sí? Esa fuerza hidrostática F. Bien, otra variable que interviene aquí en esta ecuación 2.5, como ya indiqué, es la gamma, que es el peso volumétrico del líquido que está en contacto con la superficie plana. También aparece la variable YG, que es la ordenada al centro de gravedad de la superficie, o bien mediante el término ZG, que aquí interviene en esta ecuación 2.5. Esa ZG, como viene expresado en el dibujo que acabo de mostrarles, ZG es la profundidad al centro de gravedad de la superficie. Y finalmente A es el área de la superficie expuesta al contacto con el líquido. ¿Sí? Entonces, de esa forma podemos calcular el empuje hidrostático F mediante la ecuación 2.5, calculando el producto gamma ZG por A. Bien, ¿cómo calcular? Ya sabemos cómo determinar la magnitud de la fuerza hidrostática F actuando en una superficie plana. Ahora, una vez que ya conocemos la fuerza F, ustedes saben que de estática
se requiere conocer el punto de aplicación de esa fuerza para poder analizar el equilibrio de alguna superficie. Ese es el paso siguiente. Una vez que ya conozco cómo determinar la fuerza hidrostática F mediante el producto gamma ZG por A, cómo hacer para poder determinar el punto de aplicación de ese empuje hidrostático F. Bueno, para ello se toman momentos, ¿sí?, respecto del eje X que indiqué aquí en este esquema para poder determinar el valor de la ordenada YK. ¿Sí? Es lo que les voy a presentar a continuación. Entonces lo que se hace es tomar momentos de esta fuerza F por su brazo de palanca respecto de X, que es YK. ¿Sí? Entonces se hace suma de momentos F por YK y eso hay que irlo analizando por cada elemento diferencial de esa superficie con su respectivo brazo de palanca. ¿Sí? De tal forma que también habrá que resolver una integral. A la hora de resolver esa integral, se llega a esta ecuación 2.6, en donde la variable es YK. YK es la ordenada al centro de presiones. ¿Sí? Aquí viene expresada la ecuación 2.6 en términos de un término que probablemente ustedes no lo conozcan, que es el radio de giro al cuadrado respecto del eje X entre y eje, que es la ordenada al centro de gravedad. Entonces, para calcular la ordenada YK, hay que determinar el radio de giro de la figura, radio de giro al cuadrado, respecto del eje X, que ahorita vamos a ver cuánto vale, entre y eje, que es la ordenada al centro de gravedad, más el y eje. Ustedes están más familiarizados con utilizar el momento de inercia. ¿Sí? Momento de inercia entre y eje por A más y eje. Esta es la ecuación que vamos a ocupar para calcular la ordenada al centro de presiones o punto de aplicación del empuje hidrostático F. Esta es la ecuación 2.6. El radio de giro, así como el momento de inercia, son propiedades geométricas de los diferentes cuerpos, ¿sí?, y que son una medida al giro de esa superficie. ¿Sí? Entonces, tanto el radio de giro como el momento de inercia son propiedades geométricas que están relacionadas con el giro de de la figura o de la superficie. ¿Cómo calcular ese radio de giro? Ahorita lo vemos. ¿Sí? Bien. Para el caso particular en que la superficie plana sea vertical, es decir, que el ángulo que forme esa superficie respecto a la superficie libre de líquido sea igual a 90 grados, va a coincidir YK con ZK, así como YG con ZG. Y la profundidad ZK se puede obtener a partir de sustituir en esta ecuación, en lugar de Y, vamos a sustituir el término Z, que aparece precisamente en la ecuación 2.7. Entonces, si ustedes se fijan, dado que YG coincide con ZG y YK con ZK,
Entonces, de la ecuación 2.6 se puede llegar a establecer finalmente la ecuación 2.7. ¿Sí? Entonces, vamos a estar manejando cuando las superficies sean inclinadas, vamos a estar manejando la ecuación 2.6. Y cuando las superficies sean verticales, vamos a estar manejando la ecuación 2.7. ¿Sí? Bien, para el caso de la carrera de Ingeniería Civil, las superficies que se ven en la realidad son simétricas respecto del eje Y', que ya les mostré hace un momento. ¿Sí? El eje Y', es este eje que está indicado aquí en el esquema. Este es el eje Y', Y'. Generalmente, en ingeniería civil, las superficies con las cuales se trabaja son simétricas. Si hubiese el caso de trabajar con una superficie que no sea simétrica respecto al eje X, respecto al eje Y', habrá necesidad de calcular entonces la coordenada XK. ¿Sí? Al eje de simetría, para poder obtener la coordenada que corresponde al punto de aplicación del empuje hidrostático, pero sobre el eje X. Y esa ecuación, para poder determinar esa coordenada, viene dada por la ecuación 2.8. ¿Sí? Bueno, entonces ahí habría que buscar cuál sería el producto del momento de inercia del área respecto del sistema de ejes X y Y. ¿Sí? Entre el A, que sería el área de la superficie en contacto con el líquido, por Y eje. Bueno, esta ecuación no la vamos a utilizar, simplemente se las estoy presentando por si hubiera necesidad de calcular esa ordenada. En ingeniería civil, nosotros vamos a estar manejando solamente el caso de superficies simétricas, con lo cual el problema se reduce en cuanto a simplicidad para la solución del mismo. Bien, ¿dónde poder consultar más que momentos de inercia, radios de giro, centros de gravedad y el área de superficies planas más comunes? Bueno, hay una tabla que es esta tabla, la 2.1. ¿Sí? Como ustedes pueden ver en esta tabla 2.1, aparecen varias figuras. Una figura rectangular, vertical, una figura rectangular inclinada, una superficie triangular, un trapecio, una circunferencia, un sector de circunferencia, un segmento de circunferencia, media circunferencia, elipse y parábola. Son las superficies que normalmente se manejan en ingeniería civil y en el área de hidráulica. Vamos a ver ejemplos de aplicación para cada una de estas superficies. También se está indicando cuál es la posición del centro de gravedad respecto del eje X. Aquí se indica la posición del centro de gravedad para una superficie rectangular vertical, para una superficie rectangular inclinada, para una superficie triangular, un trapecio, una circunferencia, un sector de circunferencia, un segmento de circunferencia, media circunferencia,
elipse y parábola. Así como también en la siguiente columna se indican las expresiones para calcular el área de dichas superficies. ¿Sí? Entonces, aquí se indican todas esas fórmulas, algunas de las cuales las vamos a estar manejando. Y finalmente, una variable que probablemente no la hayan manejado con frecuencia, sino más bien el momento de inercia, es el cuadrado del radio de giro que aparece en las ecuaciones que les presenté en la lámina anterior. ¿Sí? Bueno, en resumen, esta tabla va a ser prácticamente su acordeón para el primer examen parcial. Y esta tabla la van a estar utilizando muchísimo en su examen, en su primer examen parcial. Entonces, por favor, pues váyanla teniendo en cuenta. Esta tabla, vamos a hacer ejemplos y voy a estar viendo mucho esta tabla 2.1. Bueno, resumen. Para el cálculo del empuje hidrostático, F, vamos a estar empleando la ecuación 2.5. ¿Sí? F igual a gamma ZG por A. ¿Sí? ZG es la profundidad al centro de gravedad de la superficie A en contacto con el líquido. ¿Sí? Me remito a la figura. ¿Sí? Hay que irse familiarizando con las variables. ¿Sí? Para calcular F, necesito conocer la gama del líquido, la profundidad al centro de gravedad y el área de la superficie expuesta a ese empuje hidrostático. Y ahí están las 4 variables que intervienen para determinar la fuerza hidrostática en una superficie plana. F igual a gamma ZG por A. Bien. Para obtener la ordenada al punto de aplicación de esa fuerza hidrostática y que hemos denominado a esa ordenada YK, ¿sí? Se emplea la expresión 2.6. Vamos a estar utilizando solamente la parte que corresponde al radio de giro. Entonces, YK es igual a R cuadrada X centroidal entre YG más YG. Ya sabemos que el radio de giro es una propiedad geométrica de las figuras o de las superficies planas que lo vamos a determinar con base a la tabla resumen que les mostré hace un momento. ¿Sí? Entonces, la ordenada YK se calcula con la expresión 2.6 en términos del radio de giro y de la ordenada YG al centro de gravedad. Cuando la superficie es plana y vertical, vamos a estar haciendo referencia a la ecuación 2.7 para determinar la profundidad al centro de presiones. ¿Sí? Es decir, el centro de presiones es el punto de aplicación de la fuerza hidrostática F. No olvidar esa parte. ¿Sí? Entonces, aquí estoy representando, ¿sí?, la variable YK con la ecuación que les acabo de mostrar, así como también la ZK, que es la profundidad al centro de presiones. El centro de presiones es el punto de aplicación del empuje hidrostático F. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. Si no es así, ya esto sería toda la teoría y vamos a iniciar con ejemplos de aplicación.
No hay preguntas. ¿Bien? Bueno, entonces, acuérdense de esta expresión 2.5, F igual a gamma ZG por A, y las expresiones 2.6 y 2.7 para calcular la coordenada YK, la ordenada al centro de presiones y la profundidad ZK al centro de presiones. Y cómo ir obteniendo los radios de giro para diferentes superficies. Bien, entonces vamos a comenzar los ejemplos de aplicación. Ejemplos. Bien, ya están viendo la presentación. ¿Sí? Ahí les estoy mostrando un barómetro y bueno, un esquema en donde se muestra una pared sujeta a empuje hidrostático, ¿sí? En donde interviene además del empuje el peso propio y demás fuerzas que intervienen en el análisis que vamos a ir viendo más adelante. Ok, bueno. Vamos a comenzar con este ejemplo muy simple. Y cualquier pregunta, pues me la pueden hacer si es que hay algo que no queda claro. Bueno, voy a iniciar entonces con primero problemas que tienen que ver con la aplicación del concepto de presión. Entonces le estoy mostrando aquí en esta lámina una figura, un esquema de un pistón que está ubicado del lado izquierdo y un cilindro ubicado del lado derecho. Eh, Tanto el pistón como el cilindro están contenidos dentro de un recipiente que contiene aceite con una densidad relativa igual a 0.75. Ya vimos que es una densidad relativa. El área del pistón es de 6 centímetros cuadrados, mientras que la del cilindro es de 50 centímetros cuadrados. Vamos a considerar que el peso del cilindro es de 1000 kilogramos y que se desprecia el peso del pistón. Entonces se pide calcular la fuerza F. La fuerza F es esta fuerza que deberá aplicarse al pistón para mantener, en el caso del inciso A, tanto al pistón como al cilindro al mismo nivel. Para el caso del inciso B, vamos a calcular la fuerza F para levantar el cilindro 50 centímetros arriba del pistón A. Si se considera una carga adicional al cilindro, ¿sí?, de 2000 kilos. Bueno, esto lo vamos a resolver exclusivamente con conceptos de presión. Para el inciso A, se va a considerar que tanto el pistón como el cilindro se encuentran al mismo nivel. Entonces, sabemos que del concepto de presión, la presión que hay, que se está ejerciendo en el pistón A,
viene dada por esta relación. Fuerza entre el área en el pistón A. Como está al mismo nivel, esa misma presión, pues es la misma que se establece para el cilindro. Entonces, la presión en el cilindro es el peso de dicho cilindro entre el área de ese cilindro. La pregunta, no olvidar que la pregunta es calcular la fuerza F. Entonces, de esta ecuación que acabo de escribir, ¿sí? Simplemente lo que voy a hacer es despejar el valor de la fuerza F y sustituir con los datos que se dan en el enunciado. Bien, entonces el área del pistón A es de 6 centímetros cuadrados y el del cilindro de 50. Convirtiendo esas áreas a metros cuadrados, el área en A sería entonces de 0.306 metros cuadrados, mientras que el área en B de 205 metros cuadrados. Al despejar de la ecuación anterior, la ecuación que ya había escrito aquí, al despejar F y sustituir, se llega finalmente a este resultado, que la fuerza F es igual a el peso del cilindro B por el área del pistón A entre el área del cilindro B. ¿Sí? Y resulta una fuerza de 120 kilogramos. Así de simple se resuelve ese ejemplo con conceptos de presión. Si hay alguna pregunta, me la hacen saber. Si no, continuamos. Para las nuevas condiciones, ¿sí? Se va a calcular la fuerza F para levantar al cilindro 50 centímetros por arriba del pistón A. Sabemos que la densidad relativa del líquido que está contenida en el recipiente es de 0.75. Bien, entonces, ahora vamos a establecer lo siguiente. La presión en A, a este nivel, ¿sí? Si hacemos la representación del análisis de este sistema, la presión que hay en A, pues va a ser igual a la hora de analizar el comportamiento de la presión, va a ser igual a la presión que hay en B, ¿sí? Más esta otra presión que me origina la columna de líquido, que sería gamma del aceite por la altura, 50. La gama del aceite, ¿sí? La podemos calcular con el concepto de densidad relativa. Es decir, multiplicar la densidad relativa por la gama del agua. 0.75 por mil, eso da 750 kilos sobre metro cuadrado, perdón, sobre metro cúbico. Peso volumétrico del aceite. Bien. Paso siguiente, entonces, va a ser el siguiente. La presión en A sabemos que es igual a la fuerza F aplicada en el pistón entre el área del pistón. ¿Sí? La presión en B, estoy sustituyendo aquí en esta expresión.
Otra parte, la presión en B, pues es igual al peso adicional que se mencionaba en el enunciado, más el peso W del cilindro entre el área en B. Eso es la presión en B. ¿Qué falta? Pues incluir el efecto de la presión de la columna de aceite debida a los 50 centímetros que hay de diferencia entre el pistón y el cilindro. Entonces, más gama del aceite por 0.5. Aquí está la sustitución de los diferentes términos. Peso adicional, 2000. Peso del cilindro, 1000 toneladas. Entre el área correspondiente, 0.05. Eso es presión. Le voy a sumar la presión de la columna de aceite. Gama del aceite, 750. Por la altura del aceite, 0.5. De ahí tenemos la fuerza F a la hora de despejar de esta expresión. ¿Sí? A la hora de despejar F de esa expresión, resulta finalmente una fuerza de 360.22 kilogramos. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí o está claro este ejemplo. No hay preguntas. Siguiente ejemplo, también que tiene que ver con conceptos de presión. Se tiene un tanque que también almacena aceite con densidad relativa 0.75. En la parte superior tiene instalado un manómetro diferencial abierto. Aquí está. Que contiene mercurio con un peso volumétrico de 13.600 kilos sobre metro cúbico. Y en el extremo inferior del lado izquierdo está ubicado un manómetro de carátula, manómetro A. Dice lo siguiente: para las condiciones indicadas en el esquema, calcule la lectura de la presión PA en kilos sobre centímetro cuadrado que debe registrar el medidor instalado en A si se desprecia la presión que origina la columna de aire dentro del manómetro diferencial abierto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues un análisis de las presiones en ese sistema. Ok, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo siguiente. Voy a iniciar el análisis del manómetro a partir de este extremo. Voy a iniciar con la presión en A. Otra vez, ¿por qué estoy poniendo que hay una cierta presión en A? Pues porque hay una diferencia de elevaciones en el manómetro en U, ubicado en el extremo superior derecho. Eso me indica que hay una presión diferente de cero. Bien, entonces, presión en A. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a hacer el análisis hasta llegar a este extremo. ¿Sí? Entonces, paso del plano donde está ubicado el manómetro de carátula en A, paso a un plano superior. Entonces, ¿qué le va a pasar a la presión? Pues va a disminuir. Entonces, por eso el signo menos 750, que es el peso específico del aceite, por la altura 3.05, columna de aceite. ¿Sí? Y luego de ahí
voy a analizar el extremo superior del nivel de mercurio. ¿Sí? Dado que la columna de aire no tiene influencia significativa en el cálculo de la presión, pues voy a hacer entonces ahora el cálculo de la presión que me origina la columna exclusivamente de mercurio, es decir, esta de aquí. La presión, como pueden ustedes ver, va a aumentar porque voy a hacer el análisis hacia una parte más profunda. Entonces, la presión se incrementa y quedaría indicado como el producto de la gama del mercurio, 13,600 por la columna de mercurio, 0.2286. Y lo igualo a 0 porque el extremo superior del manómetro está conectado a la atmósfera. Entonces, lo que estoy haciendo en este análisis es representar cómo varía la presión hidrostática producida por los líquidos dentro de un manómetro. Por eso la igualo a 0, porque me interesa conocer la presión manométrica, no tanto considerar la presión atmosférica. Bien, entonces a la hora de hacer operaciones y despejar, resulta una presión PA, si ustedes lo pueden checar, por favor. Si sustituyen y despejan la presión en A, sería igual a menos 820 kilos sobre metro cuadrado, que equivalen a menos 0.082 kilos sobre centímetro cuadrado. Esa presión negativa me está indicando que la presión que yo estoy obteniendo del análisis de ese manómetro, pues es con una presión menor que la presión atmosférica local. Eso es lo que significa. ¿Alguna pregunta de este ejemplo? Muy simple, estamos viendo los ejemplos hasta ahorita muy simples, ¿no? Bueno, siguiente. Vamos a ver este manómetro diferencial cerrado, ¿sí? Conecta una tubería de agua, con agua, la tubería A, y otra B de aceite. Se quiere calcular la lectura H que vamos a tener aquí que registrar en el manómetro de NU para las condiciones indicadas en la figura. Bueno, como se observa, la presión de la tubería A es de 40 kilopascales, la presión en la tubería B es de 16 kilopascales y la densidad relativa del aceite es de 0.92. Esto es un aceite de los denominados aceite pesados. Por eso su densidad relativa es cercana a 1. ¿Sí? Cuando la densidad relativa de un aceite ligero anda del orden de 0.7, ¿sí? Pues esos valores son los que vamos a considerar como para aceite ligero y aceite pesado. Abajo de 1 serían aceites ligeros, próximos a 1, aceites pesados. Bien, tenemos entonces ese esquema. Contiene agua del lado izquierdo, de la tubería del lado izquierdo, y aceite del lado derecho, y mercurio en el tubo en U. Entonces, se quiere calcular la carga o la columna H de mercurio dentro del manómetro en U. ¿Qué es lo que hacemos primero? Lo que hago primero, transformar
los kilopascales a kilos sobre metro cuadrado para trabajar todo en el sistema técnico. Aquí está indicado la conversión. 1 kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado equivale a 98.07 kilopascales. Entonces, la presión en A de 40 kilopascales equivale a 4.078.72 kilos sobre metro cuadrado. Mientras que la presión en B de 16 kilopascales equivalen a 1.631.48 kilos sobre metro cuadrado. Bien, siguiente paso, una vez que ya se hizo la transformación, es ir analizando cómo varía la presión en los diferentes niveles de análisis de ese manómetro diferencial cerrado. ¿Sí? Entonces, vamos a comenzar con el extremo izquierdo. ¿Sí? Y antes de hacer ese análisis, aquí estoy presentando pues la gama del mercurio de 13.600 kilos sobre metro cúbico y la gama del aceite de, en este caso, de 920 kilos sobre metro cúbico. Bien, inicio el análisis de la presión. Con el extremo izquierdo. Entonces, la presión en A, ya indiqué que esto es debido a que hay una diferencia de elevaciones en el mercurio. Presión en A, ¿sí? Luego voy a hacer el análisis a una sección más profunda, ¿sí? Voy a hacer el análisis donde comienza el mercurio del lado izquierdo del manómetro en U, en este punto. Entonces, la presión va a aumentar y como es agua, entonces más gama del agua por los 20 centímetros que hay de columna de líquido. Ahí está. Luego voy a hacer el análisis al extremo superior del lado derecho del tubo en U. ¿Sí? La presión que va ¿qué va a pasar con ella? Pues va a disminuir de un plano inferior, donde inicia el mercurio del lado izquierdo, a donde termina el mercurio del lado derecho. Esa diferencia es ascendente y por lo tanto la presión disminuye. Menos 13.600 por la columna H, que es la que quiero calcular. Luego sigo haciendo el análisis hasta llegar al extremo de la tubería B. Entonces le tengo que quitar la columna de aceite, de los 30 centímetros de aceite que hay en el dibujo. ¿Sí? Entonces, menos gama del aceite por el punto 30. ¿Sí? Y eso lo tengo que igualar a la presión que hay en B de 1.631.48. Hago operaciones y despejo el valor de H por equilibrio, ¿sí? Estoy igualando a toda la sumatoria a la presión en B y despejo la carga o columna H de mercurio y hago las operaciones. Y sustituyo, despejo H y hago las operaciones. Y de él resulta 0.1743 metros de columna de mercurio. ¿Alguna pregunta? ¿No? Todo esto es muy simple.
Bueno, vamos a ver finalmente este otro caso del ejemplo 2.4. ¿Sí? Se trata de un recipiente que contiene líquidos de diferente densidad relativa y que no se pueden mezclar. Se pregunta calcular la elevación Z en metros que se establecerá en el manómetro. Ok, lo que voy a hacer es calcular la presión en el fondo de este depósito y luego por el concepto de presión voy a calcular la columna Z de el líquido con densidad relativa, en este caso, de 2.35. Bien, entonces, los pesos volumétricos, aquí están indicados de 720 kilos sobre metro cúbico para el líquido de densidad relativa 0.72, que es el líquido superior. Luego sigue agua con densidad relativa igual con 1. Y luego sigue un líquido más pesado que el agua con densidad relativa de 2.35. Con lo cual el peso volumétrico es de 2.350. Bueno, voy a calcular la presión total de esos tres líquidos en el fondo del recipiente. ¿Sí? Entonces, la presión total en el fondo del recipiente, hasta acá abajo, ¿sí? Es igual a 720, que es el peso volumétrico, por esta columna de líquido, que son 50 centímetros. Aquí viene indicado. 720 por 350 menos 2, que son 50 centímetros. Luego, la columna de agua de 1 por esta columna de agua, que sería 2 menos 1.50. Esto es 1.50 de altura. ¿Sí? Agua por la columna. Y finalmente, la densidad relativa de 2.35, que es entonces equivalente a un peso volumétrico de 2.350 por esta columna de ese líquido, 0.5. La suma da una presión total en el fondo del recipiente igual a 3.755 kilos sobre metro cuadrado. ¿Sí? Ya calculé la presión en el fondo de ese recipiente. Entonces, el siguiente paso es, esa presión la voy a hacer equivalente a una columna de este líquido con densidad relativa de 2.35. ¿Sí? Entonces, es lo que hago aquí. La presión total en el fondo la voy a convertir a columna de el líquido con peso volumétrico igual con gamma 3. Esa gamma 3 es de 2.350. Pues entonces aquí finalmente tengo ya ese despeje y la sustitución. Resulta una Z igual a 1.59 metros, o sea, prácticamente unos 60 metros de columna de líquido con densidad relativa de 2.35. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces hasta aquí le vamos a dejar por el día de hoy. A partir de la próxima semana ya vamos a comenzar a hacer ejemplos de aplicación de cálculo de empuje hidrostático en superficies planas. Voy a plantear este ejemplo de un muro que está sujeto a un empuje de agua de 6 metros. El muro es vertical en la parte que está expuesta al contacto con el agua. Eso lo vemos ya la próxima semana, ¿sí? Y de aquí en adelante vamos a ver puros ejemplos de aplicación de empuje hidrostático en superficies planas. Profe, yo tengo una duda. Sí, adelante. En ese ejercicio, ¿por qué multiplicamos la densidad relativa por 1000? Porque No me quedó muy claro. porque la densidad relativa relaciona siempre eh, la delta, que es la densidad relativa, es igual a la gama de la sustancia entre la gama del agua.
Entonces, siempre para calcular el peso volumétrico de la sustancia, multiplicas la densidad relativa por la gama del agua. Esa es la razón. Ok, vale, ¿Ok? gracias, profe. Sí, Nada. Bueno, entonces, le vamos a dejar aquí.